Bien amigos, hoy día hablaré del acceso inmediato que tenemos a las redes sociales. Sí, esto de las redes sociales es la democratización de la información. Y como todas las cosas en la vida, está cumpliendo con dos funciones, una buena y otra mala. La primera realmente es buena porque nos ayuda al género humano a informarse de todo cuando está pasando en el mundo inmediatamente. Pero, por otro lado, está enajenando al género humano. De tal manera que la revolución tecnológica nos ha convertido en una especie de robots vivientes. Como resultante de esta enajenación está contribuyendo a la desintegración de la familia, es decir, la familia ya no se congrega a conversar a la hora de tomar los alimentos, como lo solía hacerlo antes. A platicar, a interesarse en lo bueno, en lo malo, cómo te va en la escuela, cómo te va en el gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo malo que pudiera existir en la familia, claro. Ya no hay comunicación real. Luego entonces, el mundo ha cambiado y las personas que fuimos educadas el siglo pasado, abro comillas, pasamos a ser piezas de museo, cierro comillas. No nos toca otra cosa más que aceptar y adherirnos a este nuevo cambio. No obstante, retomar nuestra formación, defender y honrar nuestros valores éticos y morales, que pareciera que hoy día están en vías de extinción, valdría la pena intentarlo. Pero ya nadie hace caso. No quiero ser catastrófico, pero me gusta poner el dedo sobre la llaga. Hoy día la gente se mide no por sus valores intrínsecos, no, sino por sus valores exteriores y materiales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y esto nos está llevando a deshumanizarnos. Todo esto simplemente lo hago con el debido respeto, como tratando de contribuir en algo a esta transformación y deformación de la sociedad moderna. Yo soy mexicano, por tanto me gustaría entrar en el tema que he traído para hoy día. Lo mío no es la política, así como se estila, no es lo mío. Pero me encanta la política como concepto filosófico, también como concepto sociológico. Es decir, mi México, mi tierra, de donde hemos salido tantos mexicanos por el sistema corrupto que gobernó a México por casi 100 años, hemos abandonado nuestra tierra para venir a los Estados Unidos a buscar una mejor forma de vida. Entre el PRI y el PAN se acabaron el país. Recientemente, en el 2018, el licenciado López Obrador y su gente, los de la Cuarta Transformación, han hecho una reforma tal que ha cambiado la forma y la perspectiva de México. Pero por supuesto, hay muchos detractores que, acostumbrados a manejar el poder entre políticos que trabajaban no para el pueblo, sino para los oligarcas que tenían como patrones y se concedían todo lo que fuera posible entre sí. Toda una vida llena de corruptelas. Claro está que a esos no les gusta el cambio, pero esto que he escrito es solo el preámbulo. Una de las cosas fundamentales que yo admiro y aprecio es que la esposa del expresidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, es el hecho de que haya renunciado al título de primera dama. Ella no se dejó subyugar por el hedonismo y la soberbia. Eso es un ejemplo de democracia. Claro está, ella es una doctora en literatura y además ha escrito un montón de libros. Es una mujer altamente preparada, de lo que me hace sentirme pero muy orgulloso como mexicano que soy. Todo este preámbulo que he hecho no es sino para hablar sobre una de las tareas de la doctora Müller. Siendo esposa del presidente, a menudo se grababa a sí misma y ponía en YouTube un segmento recomendando libros. Mire usted la diferencia con las otras primeras damas, a esas que le antecedieron. Mire usted qué hermoso que los gobernantes que se preocupen por la educación de su país, en este caso por México. Yo sé que mucha gente que vea y oiga este video, este podcast, pues yo sé que no les va a gustar mucho lo que estoy diciendo, pero no me importa.
yo no hago estos videos para que la gente le guste, para que les guste a los demás. No, yo lo hago por la libertad de mi conciencia, porque la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es el sagrado derecho a la libertad de expresión. La doctora Müller habla sobre un libro que recomienda altamente. El libro que data del tiempo de Porfirio Díaz, el dictador que por más de 30 años estuvo sentado en la silla presidencial, y si bien por un lado fue un momento en que México tenía cierta solidez económica a nivel internacional, por el otro lado el precio era demasiado alto, demasiado caro, porque el 90% de la población mexicana vivía en extrema pobreza al grado de esclavitud. Sobre esto habla este libro que la doctora Müller recomienda. Así que si usted, sin más preámbulo, me gustaría que le pusieran mucha atención a esto que la doctora narra sobre el libro. Usted no lo podrá creer el grado de inmundicia, crueldad y cinismo de aquellos que gobernaron México en tiempos de Porfirio Díaz. Corre video. La recomendación de hoy es un libro clásico para la historia de México. Se llama México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Él era un periodista estadounidense que llegó a territorio nacional porque escuchaba muchas denuncias sobre irregularidades que ocurrían en el régimen de Porfirio Díaz. Pero no irregularidades comunes y corrientes, como puede tener cualquier país o ciudad, sino barbaries, como la esclavitud, las tiendas de raya, en donde a los obreros o campesinos se les quitaba su pobre pago que tenían y vivían endeudados. Y para un estadounidense de aquel tiempo, esta situación generaba mucha curiosidad. Se decía que el gobierno de Porfirio Díaz era el del progreso, y cómo era posible que millones de mexicanos pudiesen, según lo que escuchaba, vivir en condiciones tan escandalosamente pobres y hubiese esa esclavitud. Entonces, dispuso todo para venir a México e indagar. Las pesquisas de sus reportajes las publicó en Estados Unidos por episodios y después lo convirtió en un libro que así se llama, México Bárbaro. Su prefacio, que voy a compartir un fragmento, le causó muchos problemas y de hecho parece ser que fue un libro prohibido y quien lo tuviera en México pues corría sus riesgos. Desde la primera edición de este libro, hace menos de 4 meses que fue impreso, las 2 profecías que contiene se han cumplido. Decía que México está a punto de iniciar una revolución en favor de la democracia y que los Estados Unidos intervendrán con fuerzas armadas, si es necesario, para sostener a Díaz o a un sucesor dispuesto a continuar su asociación especial con el capital norteamericano. En el momento de escribir estas líneas, en Los Ángeles, California, 8 de abril de 1911, hay cerca de 30,000 soldados norteamericanos que patrullan la frontera mexicana y barcos de guerra de los Estados Unidos navegan en la proximidad de los puertos mexicanos. Eso es lo que ocurría cuando él publica hacia enero del 11 esto. Y quiero irme en concreto a qué publicó antes de 1911 sobre esta esclavitud. Resulta que John Kenneth Turner se va a Valle Nacional, Oaxaca, permanece una semana y nos cuenta que se detuvo en las haciendas enequeneras que eran muy productivas ahí y pasó varias noches entrevistando gente, algunos muy asustados, no querían rendir testimonio. También fue a Yucatán y se disfrazó como un probable comprador de fincas. Y dice así: y logré convencer a las autoridades y a los propietarios de que disponía de varios millones de dólares listos para su inversión. En consecuencia, evité hasta donde fue posible que estuvieran en guardia. Igual que en Yucatán, pude conseguir información no solo por lo que vi y oí de los esclavos, sino también por lo que me dijeron los propios amos. En realidad, tuve más suerte que en Yucatán porque me hice amigo de jefes y policías
al grado de que nunca llegaron a sospechar de mí. Sin duda, algunos de ellos esperaban que llegase por ahí un buen día con unos cuantos millones en la mano, listo para pagarles por sus propiedades el doble de su valor. A medida que nos aproximábamos a Valle Nacional, notábamos que la gente mayor abundaba por la región y muchos no habían estado ahí, pero habían oído rumores. Algunos habían visto a los supervivientes y la vista de esos cadáveres vivientes había confirmado tales rumores. Al bajar del tren en Córdoba, vimos que cruzaba el andén una procesión de 14 hombres, 2 adelante y 2 detrás de la fila con rifles, y los 10 restantes con los brazos amarrados a la espalda y las cabezas bajas. Algunos iban andrajosos, otros vestían bien y varios llevaban pequeños bustos colgados del hombro. «Camino del Valle», murmuré. Mi compañero afirmó con un movimiento de cabeza y pocos momentos después desapareció la procesión. Podría continuar, el relato es fascinante y muy doloroso. Muy doloroso porque el México de principios de siglo se caracterizó por vivir en un estado de esclavitud continua. Si ustedes quisieran echar una mirada hacia atrás y entender por qué la revolución, lo que él después publica en 1911, este es un libro fundamental. Y también que nuestra Constitución tenga sentado en el artículo primero, y lo voy a leer a la letra, un derecho fundamental del mexicano. Si existía la esclavitud y las personas no eran dueñas de su voluntad, de su trabajo, tampoco de su pareja o de su propia familia, eso es esclavitud, aquí y en cualquier lugar del mundo. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice esto, y no lo olviden. La esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos está prohibida. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y protección de las leyes. Como mexicana, la verdad me enorgullezco que el artículo primero de la Constitución refiera a la libertad de los mexicanos. Hoy se oye palabra libertad por aquí y por allá. Esta libertad es la importante, la libertad de nuestras personas y nuestros derechos. Nos vemos la próxima.